Shalom. En esta ocasión trataremos de hacer una aclaración sobre un tema que es muy interesante y que aparece en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 17, donde leemos en la Reina Valera del 60. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Estas palabras de Yeshua se pueden explicar con una ilustración de su misma época. Cuando un discípulo quería saber el significado de algún tema especial de la Torá escrita, acudía, por supuesto, donde su rabino, donde su maestro, para que él mismo le explicara el tema y le sacara de la duda. Cuando llegaba donde su maestro, donde su rabino, y había con él de pronto otro rabino, y el discípulo le pedía la explicación correspondiente, el rabino de él, su maestro, le daba la explicación. Si la explicación había sido satisfactoria, o mejor, no había sido satisfactoria para el otro rabino, le decía a su colega, has abrogado la Torá. Pero si la explicación sí le satisfacía, le decía, has cumplido la Torá. De aquí podemos ver entonces varias cosas. Cuando examinemos un texto debemos contextualizarlo, no solamente con los textos que están adyacentes o con los pasajes que le son paralelos, sino también con el tiempo en el cual se escribió. Pues con alguna frecuencia los significados de las palabras y de las expresiones cambian según los años. Yeshua, para comenzar, no podía técnicamente cumplir la Torá, porque cuando él vino por primera vez, no podía cumplir todas las misbod, o sea, los mandamientos que le son aplicables a los reyes, o a los sacerdotes, o a los jueces, porque él en ese momento no tenía ese rol, por lo tanto no podía cumplir, como muchos lo afirman, cumplir la Torá. Entonces es falso afirmar que Yeshua cumplió toda la Torá, porque no es cierto, es absolutamente falso. Por lo tanto, entonces, cumplir, como lo hemos sugerido, significa dar la interpretación correcta, en el contexto en el que estamos viendo. Cumplir significa dar la interpretación correcta de la Torá. Esto en consecuencia nos indica que la misión de Yeshua, entre otras, fue venir a dar la interpretación correcta de la Torá escrita. Para que veamos que este texto no es un asunto aislado del contexto histórico, vale la pena mencionar que para aquel tiempo el judaísmo no era monolítico, sino pluralista. Entonces vemos que había sectas como la de los fariseos, los saduceos, los celotes, los esenios y otras más. Esto no es cuestión de grupos aislados, sino grupos que también diferían en su doctrina. De manera que no había acuerdo en muchos asuntos fundamentales, por ejemplo en la resurrección de los muertos, en la cual no creían los saduceos, pero sí los fariseos, por ejemplo. Y en aquel tiempo, y años atrás también, en algo que sí había acuerdo, era que todos los judíos creían que el Mashiach, el Mesías, habría de venir en un tiempo en el cual hubiera tal desacuerdo en los asuntos doctrinales, que el Mashiach mismo tendría que venir a poner en orden todas las cosas. Pues es interesante que tal creencia sí se hubiera cumplido, porque Yeshua llegó en un momento en el que exactamente esa era la fotografía. Había disparidad de criterios y por lo tanto él vino a cumplir, o sea, a dar la interpretación correcta para unificar la fe en todo lo que el Eterno había establecido, mostrando además con tal circunstancia y de acuerdo con la creencia que había en aquel tiempo, que él era el Mashiach prometido en las Escrituras. Es bueno decir entonces, para concluir, que el texto que nos ocupa, el de Mateo 5:17, se debería leer de la siguiente forma. En la última parte, no he venido para abrogar, sino para dar la interpretación correcta. O sea, no penséis que he venido para abrogar la Torá, no la ley, sino la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para dar la interpretación correcta. Entendemos que abrogar en este caso es destruir.
es dañar. Y también debemos entender que aquí el Mashiach nunca se refirió a la Torá como ley, que es punitiva, sino a la Torá, que es instructiva. Espero que este mensaje te haya bendecido mucho y te haya aclarado algunas cosas. Mi correo para cualquier duda, inquietud es hgarciao@hotmail.com. Shalom.